Oremos entonces, oremos. Señor y Padre Celestial, Padre muchas bueno, gracias porque eres bueno. gracias te damos, Gracias, Señor. Señor, porque tú de verdad que escuchas cada una de nuestras oraciones. Tú estás pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por las diferentes peticiones que se han expuesto. También, Señor, las que no se han expuesto. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a contestar en el tiempo adecuado, Señor, con la mejor respuesta definitivamente. Te pongo en tus manos, Señor, cada una de las personas que estamos acá presentes. Bendícenos, ayúdanos, te agradecemos porque sabemos, Señor, y confiamos que tú escuchas cada petición, Señor, cada una de nuestras razones de oración, Señor, y confiamos en que asimismo tú también las vas a contestar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Te pido que bendigas a los demás personas que no se han podido conectar y o se van a conectar un poquito tarde. Sigue, Señor, bendiciendo. Toma cualquier situación económica, de salud, Señor, familiar, de índole personal, Señor, de índole espiritual, de índole física, Señor, sea lo que sea, Padre Santo, tómalo en tus manos, porque dice tu palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso nos motiva, Señor, a seguir adelante, tratando de ser lo más obedientes posible, Señor, para ser realmente instrumentos, ser espejos, Señor, de tu presencia, de tu trabajo en nuestras vidas. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Hermano Edgar Daniels, Dios te bendiga. Vamos a ver si logra encender el micrófono. Ok, cuando lo enciendes simplemente nos saludas, no te preocupes. Ok, mientras tanto vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla con ustedes, mis hermanos, antes que me olvide compartirla. Bien, creo que ahí está. Perfecto. Ah, Disculpe, muy buenas noches. Perdón por todo el enredo. No se preocupe, don Edgar, Dios te bendiga, qué gusto escucharte me gusta y escucharlo, mi verte. hermano. Amén, amén. Chao. Ahora sí, ahora sí. Entonces, hemos visto cómo nuestro amigo cristiano, ¿verdad? Comenzó como un peregrino en la vida cristiana y desde su conversión, desde su arrepentimiento y cuando conoció a Jesús como Salvador personal y cómo fue transitando por la vida en diferentes situaciones hasta que por fin cruzó el río de la muerte para llegar a la presencia del Señor. Por eso he llamado este último estudio de muerte a vida. No sé si lo vamos a terminar hoy, yo esperaría que lo terminemos hoy, ¿verdad? Sin embargo, quisiera hacerlo más participativo. Vean que ahí están las citas, ¿no? Ahí están este, las citas. Si no las tienen, yo las puedo leer, pero si las van buscando, ¿verdad? Entonces, el que la tiene nada más me abre el micrófono y la lee en voz fuerte para que se oiga. Y parte de las bendiciones que tenemos por la salvación en Cristo son primeramente el perdón de pecados. Qué maravilloso es Dios que cuando llegamos arrepentidos delante de Él, nos limpia de tal manera que nos deja en su presencia como si nunca hubiéramos pecado. Y así nos sigue viendo por la eternidad. Qué maravilloso que es Dios. ¿Qué nos dice Efesios 1:7? ¿Quién lo tiene? Bueno, voy a repartirlos entonces. Lo leo yo, hermano.
Léalo, hermanito Alex. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué maravillosa es esa bendición, ¿verdad? Saber que somos perdonados por Dios. También tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Somos hechos hijos de Dios, que dice Juan 1:12. Puede ser Mas a que lo mejor. todos, Ajá. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. También aprendimos a lo largo de este camino, de este peregrinaje, que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13 y 14. ¿Quién lo tiene? Ok, se lo leo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Un versículo que hemos estudiado varias veces aquí los miércoles. Otra bendición espiritual que tenemos es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice 1 Juan 5:10 al 12? Lo leo, Todo don el que Eric. cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Contundente, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida porque es en Cristo Jesús en quien tenemos vida eterna. Dice también Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Se lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y estamos leyendo por separado algunas de esas bendiciones espirituales con que Dios nos ha bendecido a nosotros en su Hijo Jesucristo. Otra bendición es ser santos e intachables. Imagínense, ser santos e intachables. ¿Quién tiene Efesios 5:25 al 27? ¿Yo? Lean. ¿Yo? Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Sí está correcto? Sí. Don Eric. Ok. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere el Señor a nosotros. Así nos va a presentar delante de su Padre. Una iglesia santa y sin mancha. Qué lindo que es Dios, ¿verdad? Con nosotros. Amén. Y también otra bendición espiritual es que somos salvos de la ira de Dios. Vamos a ver, Roxanita, Romanos 5:9 y tal vez Augusto. Primera de Tesalonicenses 1:10. De hecho, Primera de Tesalonicenses 1:8 al 10, Augusto. Y Roxanita, Romanos 5:9. Abren su micrófono. ¿Tenés el micrófono apagado, Roxa? Ahora sí. Sí, señor. 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Tenemos salvos de la ira, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Primera de Tesalonicenses 1:8 al 10, don Augusto?
Primera Tesalonicenses 1:8. Al Porque 10. partiendo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de toda la ira venidera. Muy bien. Interesante, ¿verdad? Está hablando, está hablando de, de la iglesia en Tesalónica, una iglesia que era de por sí pobre y que a partir de ellos el evangelio se estaba extendiendo. Ojalá que algún día se pueda decir de nosotros en Cartago que a partir de ahí el evangelio se está extendiendo, ¿verdad? Y que ese testimonio llegue hasta los confines de la tierra. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, ¿cuál ira es esa? Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Habíamos estudiado cuando vimos las dispensaciones, la gran tribulación y Apocalipsis, que esa frase, los que moran en la tierra, se refiere a aquellos que decidieron rechazar a Dios para quedarse a vivir en la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esa gente está ahí y van a sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús como Salvador personal, lo rechazaron. Porque cuando les fue presentado el Evangelio, dijeron que esa no era la forma de ser salvos, que ellos se iban a salvar por sí mismos. Y otros, bienvenido Chemita, y otros simple y sencillamente decidieron darle la espalda a Jesús, no creer en él. Y por eso pasarán por ese periodo terrible de la humanidad que conocemos como la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. 7 años en donde la peor calamidad que conozcamos aquí en la tierra en este momento es muy poco frente a lo que va a sufrir la humanidad en esa época. Porque es la ira de Dios la que va a caer sobre la humanidad. Y de eso nos ha librado Jesucristo. Ahora, ¿qué hay con los que no conocen a Jesús? ¿Qué hay con los que todavía no han venido arrepentidos a sus pies? Y si alguien nos escucha por aquí o por... antes de seguir, por cierto, nada más le mandaste la invitación a Jessica, porque yo creo que yo no se la mandé. Entonces, si nada más me escuchó, por si le puede mandar la invitación a Jessica, pues yo creo que a mí se me pasó. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué esperanza hay para los que no tienen a Jesús? Bueno, la buena noticia es que hoy hay esperanza. Dice su palabra, en, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y por eso vamos a ver estos 5 pasos para entender que el hombre está muerto espiritualmente. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre sobre el peñón representa a aquellos que están separados de Dios por causa del pecado. Hay una muerte espiritual, hay una separación entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que no hay ninguna diferencia, pues todos han pecado
Es decir, no importa de qué color es mi piel, no importa cuál es mi religión, no importa mi condición económica, no importa mi nacionalidad o el idioma que yo hablo. Si no tengo a Cristo, estoy separado de Dios por una barrera que se llama pecado. Y no puedo atravesarla, no puedo cruzar al otro lado por mí mismo, porque necesito a Jesucristo, que es el único mediador, para que cree un puente entre Dios y yo y haga posible la reconciliación entre el pecador que no conoce a Jesús como Salvador personal y Dios. Porque dice su palabra, en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. También dice que no hay, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Don Eri, una pregunta. Ajá. ¿La muerte espiritual es para una persona inconversa o una que ya también puede haber conocido a Cristo pero anda en pecado? Una persona inconversa. Ok, gracias. Ok. Esa persona inconversa puede intentar acercarse a Dios, construir un puente hacia Dios con buenas obras, con religiosidad, con moralidad. Sin embargo, eso no le va a alcanzar, porque nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. Dice la Biblia que el justo por fe vivirá. Estas cosas no alcanzan para mover a Dios a perdonarnos. ¿Por qué no alcanzan? Bueno, porque fue necesario que un inocente llamado Jesús fuera colgado en una cruz en el Gólgota hace 2000 años y pico para satisfacer, como estudiamos la semana pasada, la justicia de Dios. ¿Recuerdan? Redención, propiciación, redención, reconciliación. La obra perfecta de Cristo fue necesaria para reconciliarnos con Dios, es decir, para hacer la paz con Dios porque éramos sus enemigos, para ser redimidos porque habíamos sido esclavizados por el pecado y esa libertad solo Cristo podía darla. Dios la proveyó a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Es la única forma. Lo único que el pecado da como pago es la muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús porque Él sufrió la muerte en lugar de cada uno de nosotros. Dice Marcos 2:7 que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Entonces a Él tenemos que acudir arrepintiéndonos, es decir, reconociendo que hemos pecado contra Dios y pidiéndole a Él que nos limpie, que nos perdone y que nos haga sus hijos, por medio de Jesucristo su Hijo. Porque solo Él es el camino a la vida. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue el que murió, mas también el que resucitó y venció la muerte, para hacer posibles las promesas que Dios nos da a nosotros, de vida eterna. ¿Usted cree que Jesucristo murió por usted? Usted que me está escuchando al otro lado de la pantalla o allá en redes sociales y que aún no conoce a Jesús como Salvador personal, ¿usted cree que Cristo murió y que hoy Él está vivo y que está buscando a aquellos que quieren arrepentirse, reconocer su pecado delante de Dios, pedir perdón y ser hechos hijos de Dios? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recibir a Cristo es creer y confiar. Confiar en Jesucristo. ¿Y cómo se puede recibir a Cristo? Dice Juan 1:12
que a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les concedió el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hechos 16:31 nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al recibir a Jesús, miles de millones a través de la historia han pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hay que reconocer. La persona debe reconocer que es pecadora y que su pecado ofende a un Dios que es santo. También tiene que reconocer que no hay nada que pueda hacer por sí misma para alcanzar la salvación, porque ya Jesús lo hizo todo. Y tiene que confiar en Cristo, tiene que invocar su nombre en oración para pedirle a ese Cristo que le perdone, para pedirle al Padre que le haga su hijo, que lo adopte en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Y una vez que la persona se ha arrepentido, que la persona ha confiado en Cristo, le ha entregado su corazón, entonces dice la palabra de Dios que tiene vida eterna. Como dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios lo promete y lo que Él promete lo cumple. Parece muy fácil. Sí, es muy fácil, porque la parte difícil ya la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es gratis. ¿Sabían ustedes que no hay nada gratis en este universo, en este mundo? Porque cuando usted se come algo que a usted le sale gratis, es porque alguien ya pagó por eso. Cuando usted recibe algo gratis, un regalo, alguien pagó por ese regalo. Bueno, la vida eterna es un regalo que Dios tiene para el hombre en esta época de gracia en la que vivimos. Pero le costó a Dios la vida de su Hijo Jesús. Le costó a Jesús su propia vida. Después de que la persona conoce a Cristo como Salvador personal, por así decirlo, después de ese nuevo nacimiento, somos bebés espirituales. En algún momento, hace muchos años, en el caso de algunos de nosotros, tuvimos la necesidad de que alguien nos alimentara, nos enseñara a dar nuestros primeros pasos en la vida cristiana, hasta que ya pudimos caminar por nosotros mismos, alimentarnos por nuestra cuenta. Y luego seguimos aprendiendo hasta alcanzar un grado de madurez y sabiduría que luego nos permite repetir con otros el proceso que vivimos. Es decir, en algún momento nos tiene que tocar discipular a otros, ayudar a otros a entender la palabra de Dios, ayudar a otros a crecer en Cristo. Y de repente alguno de esos que comenzamos a ayudar a crecer en Cristo crece más que nosotros. Es decir, nos corresponde alimentar a los recién nacidos, enseñarlos a caminar, a orar, a estudiar la palabra de Dios para que se alimenten y crezcan espiritualmente sanos y fuertes. Dice Primera de Pedro 2:2-3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, no se puede crecer en Cristo si no se tiene a Cristo. Hebreos 5:11-14 nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, o sea, le está hablando a cristianos y los está amonestando.
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué terrible es. He visto familias que tienen un niño y ese niño no crece normalmente. Va retrasado en crecimiento, va retrasado en su desarrollo mental. No es como los demás niños. Tiene desventaja frente a los otros niños por su desarrollo físico, emocional, mental. Pero sabe que hay cristianos que son como ese niño especial o de condiciones especiales. Pasan los años y usted le pregunta, si usted se muere, ¿dónde va? Yo espero que al cielo. ¿Cómo yo espero? Yo sé que voy al cielo. No porque sea mejor que alguien, no porque sea más santo o menos pecador, sino porque sé que Cristo murió por mí, que yo confíe en Él para perdón de mis pecados. Y son personas que leen la palabra de Dios y no pueden entenderla. ¿Por qué? Porque no pasan tiempo con Dios en oración. No piden a Dios sabiduría, que dice Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no la va a recibir. Qué bonito es que en la iglesia se predique y tengamos sendos trozos de carne de la palabra de Dios y que se pueda digerir. Y el digerirla no es solo recibirla y engordarnos espiritualmente. El aprendizaje de la palabra de Dios se demuestra con la práctica. Por eso dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El uso, si no usamos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a desarrollarnos como hijos de Dios? ¿Cómo vamos a desarrollar un ministerio? Y si usted pensó que un ministerio es solamente el que predica, el que da clases en la escuela dominical, el que pastorea o el que se va de misionero, pues está perdiéndose mucho. Porque todos nosotros tenemos un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación. ¿Y qué significa eso? Que todos estamos llamados por Dios para ir y presentar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, a todo aquel que no haya sido alcanzado. Tenemos una responsabilidad, un mandato de parte de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero si apenas quizá gateamos, espiritualmente hablando, ¿cómo vamos a ir a presentarle a Cristo a otros? Necesitamos crecer. Crecer en Cristo es lo que llamamos madurar en la fe. Aprender a vivir de forma agradable a Dios. El cristiano que busca santidad en su vida refleja el corazón de Dios en sus actitudes. Quien crece espiritualmente ama más, perdona más, estudia la palabra de Dios más y la pone en práctica. A medida que aumenta el crecimiento, refleja más de Jesús en su vida diaria. Dice 2 de Pedro 1, 3 al 8.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de las ganas de pecar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra virtud, fe. A la virtud, perdón, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Es otra forma de decir, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano maduro, un cristiano que sabe lo que dice la palabra de Dios, perdón lo que voy a decir, no va a estar sentado en una banca haciendo nada. No va a ser un domingo de cada 8, o de cada vez que hay cena, o de cada vez que hay asamblea, o cada vez que hay comida. Un cristiano maduro es aquel que vive en Cristo momento a momento, 24/7. Está buscando cómo servir al Señor. Está buscando oportunidades para hablarle de Cristo a los que lo rodean. Ese es un cristiano maduro. Este pasaje nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Nos dice que cuando respondemos al llamado de Dios, tomamos conciencia del peligro del pecado. Hermanos, ¿cuántos predicadores reconocidos a nivel mundial han perdido su ministerio en un instante? Por un desliz. Y eso es como una vasija. Imagínense una vasija preciosa, increíble, que se deja caer y se rompe. Aunque usted la vuelva a armar, vuelve a ser la misma. No, ¿verdad? Así es nuestra vida, por eso hay que cuidarla. Esa conciencia sobre el pecado nos lleva a dar el primer paso de fe en el crecimiento espiritual. Elegir dejar atrás el pecado para seguir a Dios. Los versículos del 5 al 8, ahí en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 5 al 8 nos dicen, o nos ayudan, o nos hacen pensar en la construcción de un edificio y la importancia de añadir los bloques adecuados. A la fe, virtud. A la virtud, ¿qué dice el pasaje? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque mis hermanos, sin amor, dijo Pablo, que no importara lo que él hiciera, si no tenía amor, nada era. Sin amor, nada somos. Y ese es el amor de Dios que debemos reflejar a los demás. Por eso, poner nuestra fe en Dios es la base fundamental del crecimiento espiritual. Es la fe que nos ayuda a depender de Dios y a permanecer en Cristo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa construcción, el que permanece en mí y yo en él, implica una relación estrecha que va en dos sentidos. Es decir, le hablamos a Dios y dejamos que Dios nos hable. Le expresamos a Dios y le escuchamos a Dios.
para hacer lo que Él nos dice. Dios quiere que crezcamos y seamos cada día más parecidos a su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito que Él tiene para nosotros, porque así es como daremos gloria a su nombre. Dice Efesios 4, 10 al 13, el que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual? Efesios 1, 11 y 12 nos dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sacamos el versículo de su contexto y nos quedamos con el romanticismo. Pero eso tiene un propósito. Dice verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora solo pensemos, ¿cuánto he crecido? Retroceda en el tiempo, en su propio tiempo. Véase cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando usted rindió su corazón a Cristo. Y véase ahora. Y no se engañe a usted mismo. Usted me puede engañar a mí, yo los puedo engañar a ustedes. Pero el que se engaña a sí mismo es un tonto, dice la Biblia. Es un tonto. Entonces, no nos engañemos. No voy a engañarme a mí mismo. Voy a mirar hace como 50 años, cuando vine a los pies de Cristo, y voy a ir caminando, recorriendo mi vida. ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Cómo era? ¿Cómo soy? ¿Qué hacía? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hay cambios en mi vida? No los cambios que yo quiero ver. Hay cambios visibles en mi vida, de lo cual pueden ser testigos aquellos que me rodean, aquellos que me han conocido a través de la vida. Pueden decir, sí, Eric ha cambiado. Ya no es el mismo. Sí, Dios ha hecho una obra en él. ¿Pueden decir eso de mí? ¿Pueden decir eso de usted? Se lo dejo como pensamiento. La próxima semana vamos a estar estudiando las parábolas de Jesús. Un hermoso estudio de las cosas que él enseñó a sus discípulos por medio de parábolas y que también tienen enseñanzas para nosotros. Entonces, mis hermanos, nos vemos nuevamente de hoy en 8. Y a los hermanos de la célula y los que quieran llegar a la célula aquí donde hermano Augusto del Fresh Market, ahí en el Boulevard del Tec, 200 metros al este, casa esquinera a mano izquierda. Ahí van a ver la casa, ahí van a ver los carros parqueados frente a la casa. Están todos invitados también. Ahí estamos estudiando el Sermón del Monte. Ahorita estamos con el versículo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Somos luz. Hemos crecido lo suficiente para dejar que sea Cristo el que brille a través de nosotros.
podemos abrir las puertas de nuestro corazón y que todo el mundo vea lo que hay adentro de forma transparente y que adentro lo que haya sea la luz de Cristo y pueda verse. ¿Hemos crecido hasta ese punto o todavía no? Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 a la misma hora. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Muy bien. Y ahora voy a terminar la transmisión en vivo. Vamos a ver. No, otra vez no me está dejando. Bueno, voy a terminar la grabación.